Docente, muy buenas noches. Le saluda el alumno Levi Josué Zúñiga Romero de la carrera de Derecho. En esta semana vamos a tocar sobre la actividad eh, que es de la semana número 10, que tiene que ver con los cambios y las permanencias en el Perú entre 1895 y 1930 y cómo su influencia en la actualidad, cómo ha radicado. Al respecto voy a hacer un breve análisis de la reforma agraria, ¿no? Como introducción, comprendemos que el periodo comprendido en 1895 y 1930 en la historia del Perú estuvo marcado por profundos cambios y permanencias que moldearon la nación tal y como conocemos hoy. La derrota en la Guerra del Pacífico, el auge del imperialismo y el surgimiento de los actores sociales, como los obreros y campesinos, transformaron el panorama político, económico y social del país. En este contexto, la reforma agraria de 1920 se presenta como una medida emblemática que buscaba abordar los problemas estructurales del agro y contribuir al desarrollo nacional. Asimismo, estas posturas analizará los cambios y permanencias que se dieron en Perú entre 1895 y 1930, poniendo en especial énfasis en la reforma agraria y su impacto en la esfera política, económica y social. Se evaluará si la reforma agraria fue una medida beneficiosa o no. Consideramos sus consecuencias a corto y a largo plazo. Como desarrollo tenemos los cambios. Esto lo hemos dividido en cuatro. La derrota en la Guerra del Pacífico, que tiene que ver en la Guerra del Pacífico de 1879 y 1883. Marcó un punto de inflexión en la historia del Perú, la pérdida de territorios, la destrucción de las infraestructuras y el endeudamiento externo generaron una profunda crisis económica y social. Asimismo, el auge del imperialismo europeo y estadounidense a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvo un impacto significativo en el Perú. Las empresas extranjeras dominaron sectores claves de la economía, como la minería, el petróleo y el caucho, lo que generó dependencia económica y conflictos sociales. Asimismo, el surgimiento de nuevos actores sociales. Esto tiene que ver con la industrialización y el crecimiento urbano, ya que dieron lugar al surgimiento de nuevos actores sociales como los obreros, los campesinos. Estos grupos comenzaron a organizarse y reclamar sus derechos, lo que intensificó las tensiones sociales y políticas. La reforma agraria. La reforma agraria de 1920, impulsada por Augusto de Leguía, buscaba pues modernizar el agro peruano, distribuir la tierra entre los campesinos y mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, la implementación fue limitada y desigual, lo que generó críticas y resistencias. Como segunda postura tengo la permanencia, que tiene que ver con la estructura latifundista, la dependencia externa, la debilidad institucional. La estructura latifundista, caracterizada por la concentración de grandes extensiones, persistió durante este periodo. La estructura limitaba el acceso a la tierra para los campesinos y la perpetua, así creando la desigualdad social. ¿Qué nos dice ahora la dependencia externa? Tanto económica como política, se mantuvo como una característica del Perú durante este periodo. Las decisiones económicas tomadas por las potencias extranjeras afectaban significativamente el desarrollo del país. Dentro de la debilidad institucional, tanto en el ámbito político como en el ámbito judicial, era un problema persistente. Esta debilidad dificultaba la implementación de reformas y la resolución de conflictos sociales. Asimismo, la influencia de la reforma agraria. Aquí está el tema importante. La reforma agraria de 1920 tuvo pues un impacto significativo con la conformación del Perú actual. Sus consecuencias a corto y a largo plazo son complejas y sujetas a un debate. En el aspecto político, tenía que ver con el fortalecimiento del movimiento campesino y las tensiones políticas. ¿Qué nos dice el fortalecimiento del movimiento campesino? Que la reforma agraria contribuyó al fortalecimiento del movimiento campesino toda vez que se consolidó como un actor político, como un actor político importante en las décadas posteriores. Mientras en las tensiones políticas, la implementación de la reforma agraria generó, pues, tensiones políticas entre los sectores latifundistas
y los campesinos las que contribuyeron a la inestabilidad política del periodo. Ahora pues revisaremos en el aspecto económico. La modernización parcial del agro, la reforma agraria logró modernizar parcialmente el agro peruano, introduciendo nuevas técnicas de cultivo y aumento la productividad en algunos sectores. Persistencia de la desigualdad. Sin embargo, la desigualdad en el campo persistió, ya que la distribución de la tierra no fue equitativa y muchos campesinos no tuvieron acceso a los recursos necesarios. ¿Para qué? Para mejorar sus condiciones de vida. Ahora, pues, ¿qué nos dicen en el aspecto social? Mejoras en las condiciones de vida en algunos campesinos. En esto, pues, la reforma agraria permitió mejorar las condiciones de vida en algunos campesinos. ¿Quiénes eran estos campesinos? Quienes obtuvieron el acceso a la tierra y algunos servicios básicos. Asimismo, conflictos sociales. Sin embargo, la implementación de la reforma agraria también generó conflictos sociales, ya que muchos campesinos no fueron beneficiados y se sintieron excluidos del proceso. Bueno, llegando a las conclusiones, eh, los cambios y permanencias ocurridos entre 1895 y 1930 han dejado pues una marca profunda en la historia y la sociedad peruana actual. La reforma agraria, si bien fue una medida con tensiones loables, enfrentó desafíos que limitaron su impacto positivo en el largo plazo. Desde un punto de vista político, la reforma generó tensiones y conflictos. Económicamente, sus resultados fueron mixtos, con impactos positivos y negativos a qué? A la productividad agrícola. Socialmente, la reforma contribuyó a la redistribución de la tierra, pero no logró resolver por completo la desigualdad y la exclusión social. En última instancia, la evaluación de la reforma agraria como beneficiosa o no, desde un punto de vista político, económico y social, es muy compleja, ya que depende de múltiples factores. Es importante seguir analizando y debatiendo sobre estas consecuencias de esta reforma. ¿Para qué? Para así comprender mejor su impacto en la conformación de nuestro país actual, en la búsqueda de un desarrollo más equitativo y sostenible. Muchísimas gracias, docente, por su comprensión.